Cuauhtémoc Ochoa, la presidenta de la mesa directiva, Lauretzel Castillo. La primera pregunta se la hace Claudia Flores, trabaja para N+. Buenas tardes, Hola, coordinador, presidenta, buenas tardes, vicecoordinador, buenas tardes. Preguntarles, entendemos por lo que acaba de declarar Ricardo Anaya, que hubo una petición formal para que se suspenda el servicio que otorgan pues de salón de belleza o de estética a las personas legisladoras. Me gustaría saber qué va a pasar con eso, si en efecto van a hacer ustedes alguna investigación, si se va a suspender, si sigue trabajando por lo pronto el día de mañana ofreciendo el servicio que venía brindando. Ellos argumentan que se trata de un privilegio que no tienen trabajadores en otras empresas. Y también preguntarles, por otro lado, se ha expresado de esta manera, de forma coloquial, que es una tomadura de pelo. La reforma en materia laboral de las 40 horas, dicen los senadores y coordinadores de oposición que no se garantizan 2 días de descanso y consideran eso una tomadura de pelo. ¿Existe posibilidad de que se establezca de manera explícita o están equivocados en esta apreciación que se trata de una tomadura de pelo? Gracias. Gracias. No escuché las declaraciones puntuales de los coordinadores de los otros grupos parlamentarios, pero yo lo hablo de la manera más transparente, como se dieron las cosas. La presidencia de la Junta de Coordinación Política sometió a consideración de los grupos parlamentarios una propuesta. La propuesta es muy sencilla. A propósito de lo que sucedió con el espacio que le presta servicios a las senadoras de la República y la polémica que se desató, es un buen momento para hacer una revisión completa de todos los espacios y los servicios que están a disposición de las y los senadores, de los trabajadores del Senado y trabajadoras del Senado de la República y de la gente que nos visita. Yo lo comentaba en la Cámara de Diputados, es una ciudad, en promedio, cuando hay sesiones hay más de 7,000, 8,000 personas, acá son 3,000, 4,000 personas las que visitan el Senado de la República cuando hay sesiones, son los registros que se tienen, es una verdadera mini ciudad y acá cualquier persona puede hacer uso de los servicios de limpieza de calzado, puede hacer uso de los servicios bancarios, financieros, de la biblioteca, en fin, hay una serie de servicios que están a disposición no solo de las senadoras y de los senadores. Hay que hacer una revisión completa. Así lo hicimos, me correspondió hacerlo en Cámara de Diputados, lo vamos a hacer sin emitir juicios, sin satanizar. Yo creo que cualquier trabajo honra a las personas siempre y cuando se da de manera lícita, y no quisiera abundar ni ahondar más en la opinión que hicieron por respeto a los otros coordinadores, sino precisar que la próxima semana haremos una revisión completa de los espacios y de otros servicios que se ofrecen para el desempeño de las funciones de las y los senadores y de la gente que nos acompaña cuando hay sesiones, visitantes, invitados, en fin. Y ya te haremos una revisión general, vamos a hacer un diagnóstico puntual de las condiciones en las que se están ofreciendo, de tal manera que como nos comprometimos, y lo saben los coordinadores y la presidenta de la mesa, se haga de la manera transparente y pública como debe de ser. ¿Mañana abre el servicio? Perdón, no, mientras, como comenté, queda suspendido el servicio. Miren, la propia persona que ofrecía este servicio, que cobraba por esos servicios, media una relación mercantil, las senadoras pagaban, hacían uso de ellos, pero a raíz de eso seguramente ella no ha de estar en una situación cómoda. Imagínense para una madre que tiene hijos, que se gana honestamente, en estar inmersa en una situación así no es una cosa sencilla. Entonces, ¿pero es responsabilidad de ella? Por prudencia no, pero ella finalmente se puede victimizar. Por eso decía, no quería yo incurrir en polémica, sino hacer una revisión serena, puntual, para que tampoco haya asimetrías, porque en la generación, discusión, aprobación de leyes que hacen en una cámara se hace en la otra. Somos un régimen bicameral
y por lo mismo no puede haber asimetrías para legisladores de una y de otra, y lo vamos a hacer en el órgano de deliberación, que es la Junta de Coordinación Política. Les vamos a informar la próxima semana con el propósito de que no se genere una polémica en torno a esto. Está suspendido. Luego, con relación a la pregunta que hacía si la jornada laboral es una tomadura de pelo, yo creo que es un acto histórico. Solamente hay 2 países en el continente americano que tienen jornada laboral de 40 horas, y ese es Ecuador y Chile. El promedio de todo el continente es de más de 44 horas y buena parte aún es de 48 horas. Es una revisión que se ha querido distorsionar, no con fines laborales, sino con fines políticos. Y eso lleva un costo siempre. Igual lo hicieron cuando votaron en contra de los programas sociales. Yo le he hecho una invitación respetuosa a que haga una revisión. Siempre, fíjense ustedes, esta reforma es histórica. Desde 1974 se han presentado infinidad de iniciativas y no se había tocado. Ahora es una iniciativa que viene acompañado su discusión como dictamen de una discusión en la que participaron académicos, expertos en derecho laboral, en salud, instituciones educativas, los organismos agrupados en el Consejo Coordinador Empresarial, pero sobre todo todas las centrales obreras de México. Y todos se cuida primero. ¿Cuáles eran las condiciones que el grupo parlamentario de Morena en nuestra coalición habíamos puesto en el centro del debate? Primero, que complementara todas las reformas que se habían venido instrumentando desde el 2019 y que ha generado un incremento en las condiciones y en el bienestar de las familias trabajadoras. No solamente por el incremento del 150% a valor presente del salario mínimo, sino también en materia de pensiones. Las AFORES fueron revisadas, se redujo el número de semanas de cotización, las comisiones, el outsourcing se eliminó, se restringió, lo que permitió que más de 2 millones de trabajadores se incorporaran al régimen de seguridad social y son hoy derechohabientes del Instituto Mexicano de Seguro Social. Segundo, que nos representara la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas, disminución del ingreso de los trabajadores. Van a disminuir las horas de trabajo y van a ganar exactamente lo mismo, como si fueran 48 horas en todo el tiempo. Segundo, que para nosotros era muy importante, además de cuidar el ingreso, que no se viera disminuido, que no afectara la productividad y no confundir lo que era días laborales, jornada, con productividad, porque mucho se decía y se argumentó, los que hoy están en contra, durante 30 años el salario mínimo lo mantuvieron, 20 años, lo mantuvieron por debajo de la franja de 115 pesos. Con Peña Nieto subió 8 pesos en 6 meses, con Calderón 2. Y los propios medios especialistas en materia económica y financiera, medios de comunicación, lo han señalado. Hubo un crecimiento importante, pero eso además beneficia no solamente la productividad, sino el consumo en México. Entonces, es una revisión puntual, gradual, no afecta a la planta productiva. La mayoría de los empleadores en México la vio con buenos ojos. Tenía que ser flexible, sí. ¿Por qué tiene que ser flexible? No es lo mismo un trabajador del sector privado en una plataforma de Pemex o de petrolera, no de Pemex, petrolera, que tiene 21 días consecutivos de trabajo, a un operario de un camión, o en que trabaja en una tienda departamental, o los que trabajan en el sector turístico, prestadores de servicio, o los de seguridad. Tenía que ser una reforma que garantizara la disminución de la jornada laboral sin afectar lo que les acabo de comentar, y que fuera flexible para que cada uno de los diferentes ramos de la industria y de las empresas que ocupan gente tuvieran la posibilidad de llegar a acuerdos con
por un lado, en lo individual con sus trabajadores, cuando es el caso, o a través de su representación sindical en la libre asociación que hay en México. Le pregunta Entonces, ¿sería Gerardo tomadora Segura, de pelo? Decir que es una tomadora de pelo. Gerardo Segura de Azteca Noticias. Sí, senador, muchas gracias, buenas tardes. Oiga, ¿nos podrá informar si este salón de belleza que se le ha nombrado como de Andrea Chávez pagaba renta? Y si no pagaba renta, ¿pagaba algún tipo de servicios, agua o luz, algún tipo de Primero, estos servicios? decir que no es una promoción de una senadora del grupo parlamentario, y eso quiero manifestarlo. Segundo, que ya lo señalé, está suspendido, vamos a hacer una revisión puntual, serena, sin estridencias. ¿Pero pagaba renta que el o pueblo, pagaba algún tipo de estamos, servicios? Hoy mismo pedimos en la Junta de Coordinación Política y la próxima semana haremos un informe completo de todo esto. De acuerdo. Oiga, nada más última cuestión. A raíz del cambio en la Junta de Coordinación Política, ¿se piensa hacer alguna auditoría a la gestión de Adán Augusto López para ver cómo deja la situación financiera, los cambios que hizo y si ya hay algún acuerdo para relevar a las personas que él nombró en los cargos claves? Porque al parecer tenemos entendido que pues, había ciertas resistencias para que pudiera haber libertad para que usted pusiera en esos cargos a la gente de usted. ¿Cómo están las cosas ahorita, senador? A ver, platícame esas resistencias porque yo por lo menos no las conozco. Miren, la organización interna de la Cámara de Senadores le da facultades expresas no a quien la preside, porque es un órgano colegiado. Si nosotros pudiéramos hacer valer nuestra mayoría de manera mecánica junto con nuestros aliados, no fue el caso. Si ustedes revisan los nombramientos de los funcionarios de la Cámara de Senadores, fueron aprobados por unanimidad de la Junta y del Pleno. Su desempeño está sujeto a lo que analiza, determina en principio la mesa directiva y la Junta de Coordinación Política, y sobre todo quienes son finalmente los titulares, por decir de una manera, los patrones son las y los senadores en su conjunto en el Pleno. Conforme al reglamento, todos los informes sobre el ejercicio del presupuesto aprobado a la Cámara de Senadores fue aprobado por el Pleno, así es que no hay. La propia Cámara de Senadores está sujeto a las revisiones conforme al programa anual de auditorías que hace la Auditoría Superior de la Federación, y al interior lo realiza conforme a un programa el propio auditor, el director general de auditoría de la Cámara de Senadores. De ahí no hay nada. Sin embargo, estamos teniendo reuniones con cada uno de los funcionarios para hacer una revisión que sea puntual, objetiva y justa. Le pregunta Jorge Monroy, él trabaja para Latinos. Gracias. Buenas tardes, senador, senadora y senador. Quiero preguntarle cuál es el objetivo de esta revisión que van a hacer, es decir, ¿será para restringir, será para cancelar o será para mantener, digamos, lo que ya mencionaba usted que tienen los senadores? O sea, ¿para qué la revisión? Porque miren, me gustaría preguntarle también, ¿de quién era el equipo que está en este lugar? ¿Usted es del Senado o ya lo sacaron, ya